Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué medida de bioseguridad deben aplicar las empresas para sus trabajadores en modalidad de teletrabajo? Bueno, entonces recordemos que aquí estamos hablando inicialmente del teletrabajo, no estamos, bueno, aunque sí se puede asimilar al trabajo en casa respecto a las normas de bioseguridad, ¿sí? Bueno, recordemos que el teletrabajo está regulado en nuestro ley 1221 del 2008 y el decreto 884 del 2012, ¿sí? Y el trabajo en casa, por su parte, aunque hay una ley que está tramitándose en el Congreso, aún no cuenta con ley, pero digamos, hay algunas pautas sobre el trabajo en casa establecidas en la circular 041 del 2020, ¿sí? Entonces, ¿de qué se tratan básicamente? La primera, el teletrabajo, en que la persona, el trabajador, va a prestar sus servicios desde su casa o desde otro lugar, todo mediado con las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? El trabajo en casa, pues, se refiere a una situación excepcional, por ejemplo, pues en esta pandemia que nos encontramos en este momento, entonces la persona se va a trabajar por un tiempo en la casa y luego ya cuando se determine esta situación excepcional, pues la persona regresará a prestar su servicio normal en la empresa, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué protocolos de bioseguridad se tienen con estas personas? Ya que pues podemos ver las personas en este tiempo no están, digamos, en el lugar de trabajo. Entonces, ¿qué obligaciones tiene el empleador con estas personas que están en su casa? Entonces, lo primero que tenemos que señalar es que estos trabajadores pues tienen todos los derechos que tiene cualquier trabajador, los mismos derechos que tiene un trabajador que labora en su lugar de trabajo, son los mismos que tendrá el teletrabajador y el trabajador en casa, ¿sí? Entonces, sin embargo, hay que tener en cuenta varias situaciones, ¿listo? Entonces, hablemos un poco sobre estos protocolos de bioseguridad que se deben de cumplir. Primero, quiero señalar para los teletrabajadores y trabajadores en casa, conforme a la resolución 666 del 2020, modificada hace poco por la resolución 223 del 2021, ¿sí? Establece que el empleador tiene una obligación de capacitación continua con sus trabajadores, ¿sí? Tanto los que tienen la empresa como los que tiene trabajando desde su casa, con teletrabajo o con trabajo en casa, ¿sí? Tiene la obligación de tener una capacitación continua respecto a todo este tema de la bioseguridad, ¿sí? Tiene que garantizar los medios de comunicación efectivos para que pues el trabajador cumpla con esos protocolos, digamos, tener unos recordatorios, enviarle información constantemente, en donde esta persona, digamos, tenga toda la información para que cumpla los protocolos de bioseguridad. Es importante mencionarles que la resolución 223 del 2021 establece que el trabajador tiene una obligación de cumplir estos protocolos de bioseguridad, no solamente en la empresa o en el lugar de trabajo, sino que también tiene la obligación de cumplirlo en su casa y el empleador tiene que estar también atento a ello, ¿sí? Adicionalmente, también dentro de estos protocolos de bioseguridad, digamos concretamente aterrizados al teletrabajo y al trabajo en casa, se habla de que el trabajador tiene que dar un reporte diario de la temperatura, el empleador debe exigirle ese reporte diario, ¿sí? Ese reporte lo puede hacer de forma digital o virtual, enviándole la información por correo electrónico, por un formato, un documento compartido y demás. O también nos dice la resolución 223 que podrá hacerlo por medio de la Corona App, que es una aplicación, ¿sí?, del gobierno nacional en donde las personas, donde todos ponemos la información respecto a síntomas o casos que nosotros hayamos tenido contacto de este virus, ¿sí?, del COVID-19. Adicionalmente también
tiene que tratar de garantizarse el lavado de manos del trabajador, que sea un lavado de manos adecuado, si bien está en su casa, como les digo, todos estos protocolos no son solamente para cumplirlos digamos, en ámbitos laborales, sino también cumplirlos en casa, ¿sí? El distanciamiento físico, antes se denominaba distanciamiento social. La resolución 666 del 2020 nos habló de distanciamiento social. Hoy con la 223 nos habla de distanciamiento físico. Este distanciamiento físico pues debe de tratar de cumplirse, ¿sí? Pero digamos que lo interesante que cambió esta resolución es que hace la advertencia de que si bien tenemos que tener este distanciamiento físico de 2 metros, este distanciamiento físico nosotros no debemos de, digamos, no es tan estricto cuando se refiere a las personas con las que vivimos en nuestra casa. Sí, pues porque, o sea, yo estoy viviendo con alguien, imposible exigirle a esta persona que esté a 2 metros de distancia mío. O si yo, por ejemplo, salgo con mi esposo, con mi papá o con un familiar que viva conmigo, pues no, lo que dice esta resolución es que no se le puede exigir a esta persona, o sea, no es coherente exigirle a esta persona que cumpla con los 2 metros de esta persona que viven en el mismo lugar. ¿Sí? Pero entonces sí tiene que, si este trabajador sale y demás, pues tiene que recordárselo y tiene que hacerse el hincapié y tiene que hacerse el seguimiento para que cumpla con este distanciamiento físico. Recordemos que todos estos protocolos de bioseguridad es tanto para que el trabajador no se contagie como que no vaya a contagiar a otras personas, evitar la transmisión de la enfermedad. El uso del tapabocas, se habla de que tiene que utilizarse el tapabocas, tiene que darse información digamos, del uso correcto del tapabocas, pues si estamos en casa, digamos que no debemos de utilizarlo, pero si el trabajador va a salir de su casa, pues tiene la obligación de cumplir con ese tapabocas. Recuerden que el tapabocas se tiene, en esa resolución, en la 223, dice cómo se debe poner el tapabocas, qué cara tiene que ser. Recuerden que la cara de color es la que tiene que ir por fuera, que no podemos tocar el tapabocas con las manos, que tenemos que retirarlo de los cauchitos, de las tiritas que se ponen en los oídos, y que una vez si es un tapabocas desechables debemos de botarlo. Si es un tapabocas de tela que está permitido porque la resolución 223 lo permite, entonces tenemos que lavarlo. No podemos tener un mismo tapabocas por más de 8 horas, o sea, si yo ya tuve un tapabocas por 8 horas, pues yo ya tengo que cambiarlo ya de ahí en adelante. ¿Listo? Algo muy importante, la ventilación, eso se tiene que garantizar. La empresa tiene que procurar con que el trabajador en su casa esté en un lugar ventilado, en donde hayan ventanas abiertas, o puertas abiertas, ventilación adecuada, en donde haya circulación del aire natural, todo evitando que él contraiga o transmita la enfermedad. Debe incluir a las personas de teletrabajadores y trabajo en casa en el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? No solamente por estos protocolos de bioseguridad, sino en todo. Recuerden que son unos trabajadores normales, eso es lo que están prestando sus servicios en otra parte diferente al lugar de trabajo. Entonces, estos son todos los protocolos que tenemos que tener en cuenta frente al teletrabajo y al trabajo en casa.